Hoy vamos a contar la historia de un gigante del fútbol, un hombre que estaba de verdad destinado a ser el mejor del mundo, pero su imperio se vino abajo de la forma más trágica posible. Esta es la historia de Adriano Leite Ribeiro, el emperador. Y es que hubo un momento muy concreto, en el que esta frase no era para nada una exageración, ¿eh? Era la pura verdad. Adriano, al que todos llamaban o emperador, no era un delantero más, no, era una auténtica fuerza de la naturaleza que arrasaba en todos los campos de Europa. A ver, situémonos en 2004. Con la camiseta del Inter de Milán, su poder era incontestable. 28 goles en 36 partidos. Una auténtica barbaridad. Pero no era solo que marcara, es que cada gol era un estruendo, una demostración de poderío absoluto. Y aquí, claro, llega la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que alguien que está en la cima del mundo con un talento que sale una vez cada mucho tiempo, de repente desaparezca? ¿Qué puede llegar a romper a un emperador? Bueno, para entender la caída, primero hay que entender el ascenso, ¿no? Nos tenemos que ir a la favela de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro. Allí, un niño enorme corría descalzo detrás de una pelota medio desinflada. A ver, no era el más elegante, pero tenía otra cosa. Tenía algo más, algo que en el Flamengo vieron al momento. Un poder puro, casi salvaje. Es que su talento no era técnico, no era de filigranas, era primal. Lo describían como una fuerza telúrica, o sea, algo que viene de la tierra. Cada tiro era un cañonazo que no es que moviera la red, es que la hacía temblar, literalmente. Y con ese poder, con esa potencia, aterrizó en el Inter de Milán en 2001. Y claro, el mundo entero aprendió su nombre a base de gritarlo. Pero a ver, ¿de dónde salía toda esa fuerza? Pues mirad, detrás del emperador que triunfaba en Milán había un hombre en Río que lo veía todo desde una pantalla. Era su padre, Almir. Y Adriano lo decía siempre en cada entrevista, casi en voz baja, que su única motivación, su verdadero motor, era que su padre estuviera orgulloso de él. Pero el fútbol y la vida en general a veces tienen una ley muy cruel, y es que los momentos más altos suelen ser el preludio de las caídas más profundas. Y en esta historia, un solo día, un único momento, iba a cambiarlo todo, para siempre. Imaginemos la escena. Adriano está en Europa, celebrando una victoria, y a miles de kilómetros de distancia, en una casita humilde de Río, su padre muere. De repente, un ataque al corazón. El ancla que lo mantenía a flote, la razón por la que metía esos goles, acababa de desaparecer. Y aunque los psicólogos del Inter lo advirtieron, dijeron, cuidado, este chico necesita tiempo, necesita apoyo. Pues ya sabemos cómo funciona esto. El calendario no espera a nadie. Volvió a Milán solo 3 días después del funeral. Intentó convertir todo ese dolor en rabia en el campo, pero la herida era demasiado profunda. Algo dentro de él se había roto, y esta vez no tenía arreglo. Y aquí es donde empieza la caída libre. Jugaba como un poseso, sí, y le dedicaba cada gol a su padre. Pero es que el dolor no se cura a base de goles. Con los goles solo lo entierras más hondo, y todo lo que se entierra, al final, tarde o temprano, vuelve a salir a la superficie. Claro, de cara al público seguía siendo o emperador, la máquina de hacer goles. Pero en privado era solo Adriano, un chaval destrozado que buscaba en el alcohol y en las fiestas ese calor humano que había perdido. El emperador y el hombre empezaron a librar una batalla dentro de él, y el hombre la estaba perdiendo por goleada. El camino al abismo no fue de un día para otro, fue gradual. Empezó con algunas fiestas para no sentirse solo, luego las noches se alargaban más y más, el alcohol aumentaba. En 2006 la cosa ya era evidente. Volvió de un parón con varios kilos de más. El Inter intentó cederlo a Brasil para que se recuperara, pero nada, fue inútil. Y al final, en 2009, el club, de una forma bastante fría, le rescindió el contrato. El emperador, oficialmente, había sido destronado. Y justo cuando todo el mundo del fútbol lo daba ya por desaparecido o por acabado, la historia dio un giro. Pero no el que todo el mundo esperaba. No fue la típica historia de regreso a los estadios, fue algo mucho, mucho más profundo. Pasaron los años y en 2016 lo encontraron. Y no estaba en una clínica de rehabilitación ni dando una rueda de prensa para pedir perdón. Estaba de vuelta en Vila Cruzeiro, en su barrio, en un bar, sirviendo cervezas, charlando con los chavales, siendo uno más. Simplemente había vuelto a casa. Y su redención fue así, silenciosa, auténtica. Lejos de las cámaras y de los focos, empezó a devolver a su gente un poco de lo que el fútbol le había dado. Organizaba torneos para los críos, les compraba balones. Y allí, sentado en una silla de plástico bajo el sol de Río, viendo jugar a los niños, encontró por fin una sonrisa de verdad, una sonrisa genuina. Entonces, ¿qué lección sacamos de toda esta montaña rusa de gloria y dolor? Porque la historia de Adriano no es solo la de un futbolista que se perdió.
No, es un espejo que nos devuelve el reflejo de cómo funciona todo el sistema del deporte profesional. Es que celebramos los goles, los títulos, las estadísticas, pero muy a menudo nos olvidamos por completo de la persona que hay detrás de la camiseta. Creamos ídolos, los ponemos en un pedestal y luego nos sorprendamos cuando resulta que son humanos. Pues claro que son humanos. Mirad, Adriano no fracasó por ser débil, fracasó porque el mismo sistema que lo convirtió en un emperador no tenía ni una sola red de seguridad para cuando se cayera. Le dieron muchas palmaditas en la espalda, le dijeron, venga, sé fuerte, pero al final lo dejaron completamente solo para lidiar con su dolor. Su historia nos obliga a mirar más allá del resultado del partido. Al final, la cosa es muy sencilla. Adriano fue un emperador, sí, pero es que hasta los emperadores más poderosos necesitan a su gente para que los sostenga. Y el mundo del fútbol, justo en su momento más oscuro, lo dejó completamente solo en su trono. Y quizá, solo quizá, esa sea la lección más importante de todas.